Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con Mecánica de Fluidos 1. Para este caso es para ingeniería mecánica. El día de hoy vamos a estar viendo el tema 1.3, propiedades de los fluidos, densidad, peso específico, viscosidad, esfuerzo, presión, tensión superficial, módulo de elasticidad volumétrica y presión de vapor. Entonces vamos a ver de forma sintetizada lo que vemos, el tema y los subtemas. En este caso es el 1, introducción, el cual el objetivo es: el alumno conocerá los conceptos básicos de la mecánica de fluidos, así como sus principales aplicaciones. Ya vimos en el primer video de este tema, que fue el 1.1, panorama general de las aplicaciones de la mecánica de fluidos, 1.2, definiciones, medios continuos, fluidos, líquidos y gases. Y el día de hoy vamos a ver 1.3, propiedades de los fluidos, densidad, peso específico, viscosidad, esfuerzo, presión, tensión superficial, módulo de elasticidad volumétrica, presión de vapor. ¿Por qué puse en color rojo viscosidad? Bueno, no lo voy a tomar en cuenta en este video, sino en el próximo video, porque hay que definir más cosas, pero se va a extender el video. Entonces lo voy a hacer en otro video para que ustedes lo puedan consultar. Además, tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica para dicha materia. Algunas de las propiedades pues ya las conocen, debido a que si pueden ir a la lista de reproducción de este canal, en termodinámica pues ya vimos algunas propiedades como densidad, volumen específico, masa, volumen y todas las demás propiedades. Pero de todas maneras aquí vamos a reiterar algunas de ellas. Entonces vamos a comenzar con una indagación sobre el tema: definición, propiedad y fluido. Propiedades o características de un fluido. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una propiedad? La definición de propiedad. Bueno, es cualquier característica o atributo que tiene un sistema a estudiar para calificar y cuantificar. Por ejemplo, en un aceite para un motor de un coche, pues siempre una etiqueta, una ficha técnica, va a tener el aceite, para en este caso el aceite para el automóvil, pues va a tener su temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit o en Kelvin, densidad, kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico, viscosidad dinámica, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, que es pascales por segundo, y entre otras características, ¿no? Pueden ser las que ustedes pueden estar pues queriendo saber, ¿no? Entonces, esos son características. Son propiedades que son características o atributos a estudiar de un sistema para calificar y cuantificar. Ahora, la definición de un fluido ya lo habíamos dicho en el primer video de este tema, pero aquí lo vamos a otra vez a colocar. La diferencia entre un sólido y un fluido se establece en la capacidad de la sustancia pura para oponer resistencia a un esfuerzo cortante aplicado que tiende a cambiar sus dimensiones. Vean este dibujo y obviamente les había dicho que hay también una fuerza aplicada sobre un área que es paralelo a lo que sería al plano o a la horizontal de una superficie o de un cuerpo, ¿okay? El cual va a tratar de oponerse y vean que se va deslizando, ¿okay? Hacia la derecha en este caso, con una cierta velocidad. Eso lo vamos a estar, les digo, a ver lo de el tema de viscosidad. Entonces, por lo tanto, en las posteriores diapositivas y claramente en el siguiente video vamos a definir qué es un fluido con mayor claridad. Propiedades de los fluidos, densidad y peso específico. Para recordarles que la densidad, pues bueno, es la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esta misma. También se le conoce como masa específica. Si es que ustedes consultan en internet, pueden buscar qué es masa específica y va a ser la densidad. ¿Ok? No es más que la letra ρ del abecedario griego, que es igual a la masa entre volumen, el cual el análisis dimensional, es decir, las unidades, es kilogramos sobre metro cúbico. Cada vez que veamos la palabra específico, es un tip, vamos a dividir esa propiedad entre masa o volumen, ¿ok? En la mayoría de las veces, ¿ok? Peso específico, relación entre el peso de una sustancia y su propio volumen. Y bueno, de acuerdo a lo que dijimos aquí anterior, si hubiéramos dividido eso entre masa, pues vean, se hubiera eliminado y simplemente nos diríamos que el peso específico es igual a la aceleración gravitatoria, el cual pues,
no tendría sentido. Entonces tendríamos que dividirlo entre el volumen, el cual pues es lo que dice aquí, el peso de la sustancia entre el volumen, ¿no? Su propio volumen de esa sustancia, el cual pues recordemos que el peso es igual a la masa por la... En este caso pongo aquí unas cotas al lado y arriba una flecha que decir que es vectorial esta cantidad, sin embargo solamente necesitamos su módulo o su magnitud. Entonces, por lo tanto, para no estar mezclando lo que es la cantidad escalar y la cantidad vectorial, pues nada más pongo de esta forma para decir que es su magnitud o su módulo. Y el último podemos decir que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración gravitatoria. Su análisis dimensional es Newton entre metro cúbico. Recordemos que la aceleración gravitatoria al nivel del mar es 9.81 y en la Ciudad de México es 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Seguimos con las propiedades de los fluidos, esfuerzo y presión. Ahora sí vamos a reiterar, esto ya lo habíamos visto también en la lista de reproducción de termodinámica en cuanto a lo que es presión. Y ahí le reiteré que el esfuerzo más que todo se toma en cuenta en sólidos, ¿ok? Sin embargo, la presión ya se convierte, o bueno, más bien el nombre de presión se convierte en fluidos porque va a ser la única que va a estar interactuando en un fluido en reposo. Sin embargo, cuando fluya, ya va a existir otro esfuerzo que es esfuerzo cortante. En cuanto a cuerpos no deformables, que en este caso son los sólidos, pues también existe tanto un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial. ¿Ok? Bueno, primero vamos a establecer qué es un esfuerzo. Es la relación entre la fuerza y el área donde se está ejerciendo dicha fuerza. Para los esfuerzos se tiene dos componentes. Un esfuerzo normal, cuando la fuerza es normal o perpendicular al área transversal, el cual se denota con la letra sigma minúscula del abecedario griego. Y el esfuerzo cortante, cuando la fuerza es paralelo al área transversal. Es decir, denotado con lo que es la letra tau del abecedario griego. Y aquí tenemos, ¿no?, una ilustración. Aquí va la fuerza normal, la fuerza tangencial o tangente a la superficie y pues la resultante, ¿no?, la fuerza que actúa sobre el área, que en una cierta área, en una diferencial de área. ¿Ok? Entonces, más que todo el esfuerzo cortante lo vamos a estar usando en viscosidad. ¿Ok? Y por ahorita no les voy a decir todavía por qué existe la viscosidad. Es debido a esto, al esfuerzo cortante. Pero lo vamos a estar viendo en el siguiente video. Presión. Entonces la presión se le dice presión cuando no hay esfuerzo cortante y lo único que actúa es el esfuerzo normal. Y en este caso, pues se usa en fluidos. Por lo que el esfuerzo normal se convierte en la palabra presión. Esto se observa con mayor presión en estática de fluidos. Y recordemos, esto lo vimos igual, le reitero nuevamente, que lo pueden consultar en la lista de reproducción termodinámica en cuanto al tema 1. Si no mal recuerdo, es conceptos fundamentales, el que es, dijimos que presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. La presión manométrica no es más que la densidad, obviamente, del fluido por el módulo de la aceleración gravitacional por una diferencial de altura. Para el análisis dimensional de la presión son los pascales. El nivel de referencia, pues es el punto donde vamos a comenzar a realizar las mediciones, a comparar dos puntos con la misma presión. Y eso pues lo vamos a ver en el siguiente tema, que es lo de estática de fluidos, y ahí es donde vamos a utilizar toda esta parte, ¿ok? Sin embargo, aquí nos fue de suma importancia mencionarlo, debido a que vamos a estar usando ahora el concepto de esfuerzo para la parte de viscosidad. Entonces recordemos también que la presión es igual a la fuerza, en este caso para la presión, la fuerza que es obviamente perpendicular al área transversal entre el área propiamente, área transversal. Seguimos con las propiedades, presión de vapor y gravedad específica. ¿Qué es presión de vapor? Pues lo siguiente, es la presión ejercida por su vapor en equilibrio de fases con su líquido a una temperatura dada, es decir, la presión de vapor es igual a la presión saturada. ¿Y esto cómo lo encuentro? ¿No? Se van a preguntar, bueno, en tablas de termodinámica o también de mecánica de fluidos,
van a estar ahí hasta el último en los índices, donde vienen las tablas recopiladas. Y pues obviamente ustedes van a buscar, este por ejemplo fue buscado respecto a la temperatura. Hay otras tablas que primero viene la temperatura y luego, que diga, primero va la presión y luego la temperatura. Pero aquí es porque es presión saturada, para que ustedes vean que la presión saturada, pues aquí lo buscan, ¿no? Está en unidades de kilopascales. Y pueden buscar la temperatura o viceversa, ¿no? Todas estas propiedades, pues lo vimos en termodinámica y en termodinámica aplicada, lo que sería volumen específico, entalpía y entropía, ¿ok? Por lo mientras nada más van a estar usando estas dos columnas, las primeras. Entonces, pues ustedes pueden consultar estas tablas en el libro de termodinámica, de preferencia, de Sengel de la séptima edición 2012, o una más actual, ¿no? Gravedad específica, pues es la relación de la densidad de una sustancia y la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y ahora lo vamos a, recuerden que en termodinámica habíamos puesto como delta y abajo rel o relativa. Aquí vamos a denotarla como una G y una E, el cual es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Recordemos que la gravedad específica es adimensional. ¿Ok? La densidad del agua, pues en este caso la vamos a tomar como 10 a la 3 o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Seguimos con las propiedades de los fluidos: tensión superficial, capilaridad y módulo elástico volumétrico. Primero vamos a ver qué es la tensión superficial. Bueno, la definición que nos ponen en la literatura es la siguiente: es una propiedad que resulta de las fuerzas de atracción entre moléculas. Como tal, se manifiesta solo en líquidos en una interfase, por lo general una interfase líquido-gas. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos lo que es una esfera, o bueno, la mitad de una esfera. Tenemos su perímetro, ¿ok? Y aquí, bueno, esa es la razón de, recuerden, presión igual a fuerza entre área. Despejamos a fuerza, sería presión por área. En este caso es pi por radio al cuadrado. Recuerden el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado, y la presión, ¿no?, que se está ejerciendo. Ahora aquí alrededor, esto es debido a eso, propiamente a la tensión superficial. Esta es la definición, bueno, matemáticamente aquí se ve. Es el perímetro, que es 2 pi por radio por ese factor que es tensión superficial, sigma subíndice S. Y obviamente esto lo podemos estar usando como, o bueno, más bien vamos a utilizarlo como la primera ley, la primera de Newton, el cual nos dice lo siguiente: que la sumatoria de todas las fuerzas en X, en este caso, son igual a 0. Entonces, pues obviamente una iba hacia el sentido de la izquierda y otra a la derecha. Por lo tanto, pues iba a ser uno iba a ser positivo y el otro negativo. Hacia acá positivo y hacia la izquierda negativo. Derecha positivo y izquierda negativo. En este caso va a quedar de esta forma. Por lo tanto, aquí nos compete despejar a la presión. Entonces la presión es más que 2 por la tensión superficial entre el radio, en este caso de esta esfera. Pero ¿qué tipo de esfera, no? Se van a preguntar. ¿O qué condición? Se considera solamente la burbuja de aire o gota y alrededor de su propia circunferencia. Si se va a aplicar en una burbuja de aire o una gota, en los problemas que ustedes les pongan, cuando les hablen de esta parte, pues van a aplicar esta ecuación, ¿ok? Porque hay otra, que es las burbujas. Las burbujas o burbujas de jabón o pompas de jabón, también le llaman así. Bueno, aquí en México le dicen burbujas de jabón, ¿no? Entonces, sería lo mismo, o sea, la presión por pi por radio al cuadrado, en cuanto a la presión que se ejerce internamente, y lo que es alrededor, pero 2 veces, porque tiene una cierta película, un espesor, aquí como se ve, y tiene 2 veces, entonces 2 veces eso es lo que en el anterior caso, pero 2 veces. Entonces, de la misma manera hacemos por la primera ley de Newton: la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, los igualamos y despejamos a la presión. 4 veces la tensión superficial entre el radio de esa esfera, en el caso de una burbuja de jabón, y su grosor. La tensión superficial se le considera igual un parámetro y es a partir de hechos, o más bien, bueno, sí, de hechos empíricos. Y pues aquí tenemos una tabla, ¿no? Tensión superficial de algunos fluidos en aire a una atmósfera y a 20 grados Celsius. A menos que se indique otra cosa. Y vienen todos los fluidos, que por ejemplo el agua a distintas temperaturas,
la glicerina, aceite. Esto lo vamos a ver en viscosidad, pero es de acuerdo a una asociación una asociación de ingenieros automotrices, el cual tienen pues la forma de clasificar a los aceites para motores y para engranes de propiamente del coche. Mercurio, alcohol etílico, sangre a 37 grados Celsius, gasolina, amoníaco, solución de jabón, queroseno y todo cada uno de estos. Su análisis dimensional, aquí ya no lo... Sí, aquí estaba, se me fue mencionarlo. Tensión superficial, sus unidades son Newton entre metro. La capilaridad pues es una consecuencia de la tensión superficial. Es una manifestación debido al efecto de la tensión superficial a causa de una configuración de capilares. Los capilares no es más que tubos angostos o canales de flujo confinados que generan un ascenso o descenso de un líquido siempre y cuando, pues otra vez esto es reiterando, ¿no? En un diámetro pequeño. A la superficie curva libre que se forma en la parte final superior de un capilar es el menisco. El ángulo de contacto que se denota con la letra griega phi, formado por una línea tangente que se forma por las fuerzas de coacción y adición entre el líquido, interfaz líquido-gas y el sólido, generalmente vidrio. Y bueno, esto lo podemos ver en lo que es en una planta, en un árbol. Obviamente que están sus capilares, hacen que se absorban los nutrientes y también absorban el agua, el cual pues se nutre, ¿no? Esa es una parte más de biología y la parte de ver esta parte de también pues bioquímica, ¿no? Física también. Entonces pues aquí por ejemplo tenemos a lo que es el agua. Aquí forma un ángulo hacia arriba, ¿ok? Porque es tangencial a esta curvatura. Entonces hay un ángulo phi. Y en este caso para el agua es un fluido que moja, así se le dice. Pero si la curvatura va hacia abajo, es decir, se deprime, este ángulo es mucho mayor que 90 grados. Porque obviamente aquí hacemos una línea que es perpendicular al límite, es decir, en este caso al vidrio. Se va a formar un ángulo phi, ¿okay? Que va a ser menos 90 grados. Sin embargo, más allá en este caso que se deprime esta curvatura, se va a formar un ángulo mayor a 90 grados, que en este caso va a ser en un líquido que es el mercurio. En este caso, pues reiteren que podemos diferenciarlo de esta manera. Un menisco convexo, que es en este caso de mercurio vidrio, y un menisco cóncavo, agua vidrio. ¿Cuál es la importancia de la capilaridad en la unidad presente? Bueno, conocer si un líquido asciende o desciende por medio de un capilar a través de un parámetro, la altura. ¿Ok? Y pues tenemos aquí, ¿no? Esta parte que es el capilar. Tenemos nuestro ángulo. ¿Ok? En este caso, pues va a ser agua. Aquí se ve que es un líquido que va a ascender, obviamente. Nuestra diferencia, nuestra altura. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la altura? Pues aquí donde se forma el menisco. ¿Ok? En este caso, donde se coloca el centroide, que en este caso va a ser lo más preciso verlo desde esta perspectiva, pues va a ser un rectángulo. Entonces, un rectángulo va a ser siempre a la mitad, su centroide, entonces por ahí va a pasar el peso. Por lo tanto, toda esta línea donde estoy señalando va a pasar el peso. Y por lo tanto, aquí lo que necesitamos obtener es la fuerza que va hacia arriba, para que podamos usar la primera ley de Newton. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Y aquí les hice el diagrama de cuerpo libre. Lo que sería aquí esta fuerza que va hacia aquí. Y obviamente la fuerza que va de manera colineal a lo que es la fuerza, al peso. Y otra fuerza que no nos importa. Solamente lo puse pues para que vean cómo se descompone. Y obviamente su ángulo, ¿no? Aquí en este caso es la fuerza, ¿no? Esto lo vimos en la tensión superficial.
Entonces, pues sería coseno de phi es igual a la fuerza entre 2pi por radio por la tensión superficial. Y por lo tanto, la fuerza es igual a todo este despeje. Por lo tanto, pues ya podemos usar lo que es la primera ley de Newton. A mí me gusta usar la W minúscula debido a que si usamos la W mayúscula nos vamos a referir a trabajo. Entonces con esto vamos a referirnos a lo que es el peso, o igual acotadas y una flecha arriba, ¿no? Para indicar que se trata del peso, ya que es una cantidad vectorial y solamente necesitamos un módulo, ¿no? Recordemos también que el peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria, es decir, su módulo. También recordemos lo siguiente, que era densidad igual a masa entre volumen, despejamos a la masa y la masa es igual a la densidad por volumen. Luego eso lo sustituimos a lo que es en la ecuación del peso. Y luego recordemos que el volumen, de manera que es un cilindro, pues obviamente lo que va a ser constante va a ser pues el área, ¿no? Y la altura va a estar cambiando. En este caso pues nos va a importar la altura de aquí. Entonces va a estar de esta forma. Entonces podemos sustituir de esta forma y obviamente a lo que debemos de despejar pues es a la altura, ¿no? De esta forma como se observa en pantalla. Recordemos que área es igual a pi por radio al cuadrado y sustituimos todo lo que es lo pertinente y aquí pueden obtener pues, o más bien aquí pueden visualizar ya el despeje en total, que es igual a 2 por la tensión superficial por el coseno de phi entre la densidad por el módulo de la aceleración gravitatoria por el radio, siempre y cuando R sea constante. Si phi es menor a 90 grados, entonces H asciende. Si phi es mayor a 90 grados, H desciende. Si el radio es mayor o igual a 0.5 centímetros, en términos reales o prácticos, es despreciable el efecto de capilaridad. ¿Okay? Módulo elástico volumétrico. Comprensibilidad. Cambio de volumen que sufre una sustancia cuando se le sujeta a un cambio de presión. Para medir la comprensibilidad se usa un parámetro llamado módulo elástico volumétrico o solo módulo volumétrico. Y aquí en este caso es la letra del abecedario griego que se llama kappa. Todos los fluidos se pueden comprimir si la presión aumenta y la temperatura es constante, resultando una disminución en el volumen y aumento en la densidad. Bueno, eso lo ven en los experimentos de Boyle, de Gay-Lussac y de Charles, en la parte de química, en cuanto a los gases y toda esta parte de analizarlos, pues ahí se ven estos comportamientos, ¿no? Si la presión se aumenta y la presión es constante, ¿no? Recordemos que aquí está la densidad igual a la masa entre volumen. La densidad es directamente proporcional a la masa e indirectamente proporcional al volumen, es decir, aumenta la masa, aumenta la densidad. Aumenta el volumen, disminuye la densidad. ¿Ok? Para la mayoría de líquidos, su módulo volumétrico es muy alto, requiere de un cambio radical en la presión para cambiar el volumen de un líquido, caso contrario pasa en los gases o con los gases. Y no es más que esta forma, que el módulo elástico volumétrico es igual a menos. Eso se compensa debido a que al momento de que veamos una diferencial del volumen, pues por ejemplo si se disminuye a un 1.5%, entonces ese porcentaje va a ser negativo, se va a recompensar con este negativo. ¿Okay? En la mayoría de los casos porque se va a comprimir. Entonces por lo tanto va a ser un valor negativo, ¿no? En el caso de ese porcentaje. Y por lo tanto negativo por negativo da positivo. Entonces es igual a menos volumen por la derivada parcial de la presión respecto a la derivada parcial del volumen, siempre y cuando a temperatura constante. O es igual a la densidad por la derivada parcial de la presión entre la derivada parcial de la densidad, siempre y cuando a temperatura constante. En este caso, en términos más aproximados, es una diferencial de presión entre una diferencial de volumen entre volumen. Y esto pues lo van a dar siempre en porcentaje. O igual aquí en densidad, ¿no?
Y obviamente pues el análisis dimensional para lo que es el módulo elástico volumétrico es en pascales. También existe lo que es el módulo pero de expansión, pero se sabe usar en los gases y se ve en la última unidad, en la unidad 6, ya que es fluidos comprensibles. También hay lo que se va a ver el número de Mach, el cual pues es uno de los grandes parámetros para el estudio de fluidos comprensibles. Eso siempre y cuando a temperatura constante. Y pues bueno, ustedes pueden consultar las tablas en esta literatura, ya sea en Cengel, en Mott, o también, bueno, pueden consultarlo en White, pero no recomiendo esa literatura porque es muy matemático, muy físico, no es aplicable en cuanto a ingeniería. Ciertos problemas se van a estar tomando de ahí, pero es mejor, les recomiendo mejor lo que es la literatura de Cengel. Entonces, en este caso lo saqué de la literatura de Mott y ahí pues hice el recorte y pues tenemos los líquidos, ¿no? Que están en PSI o en megapascales. Y por último tenemos algo importante y que no lo ponen aquí en este subtema, es la ecuación de estado del gas ideal. No vamos a ver cada una de las explicaciones, cada uno de los experimentos, eso se ve en química. Aquí únicamente lo que nos importa, pues las ecuaciones que se van a estar utilizando. Bueno, recordemos que esa ecuación de estado del gas ideal es presión por volumen por lo que es la cantidad de sustancia, es decir, el número de moles, por la que es la multiplicación por la constante de los gases, la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Y recordemos que la cantidad de sustancia, número de moles, es igual a la masa entre masa molar. Entonces el número de moles que su análisis dimensional son los kilomol, la masa en kilogramos y la masa molar en kilogramos sobre kilomol. Entonces lo podemos sustituir, ¿no? Que la cantidad de sustancia es igual a este cociente, como lo observamos en pantalla. Y luego, también les reitero lo que es la constante universal de los gases, en este valor 8.314 kilojoules entre kilomol por Kelvin. Si esto lo pasan en joules entre mol por Kelvin, pues quedaría exactamente igual el valor, ya que sería multiplicar por 1000 y dividir entre 1000, pues eso es 1 y pues no va a afectar, ¿no? Entonces, de igual forma, esto siempre va manejándose en kilojoules entre kilomol por Kelvin. Ahora, esta forma de la constante universal de los gases entre la masa molar va a ser una constante particular del gas al que estemos estudiando. ¿Ok? La presión por volumen es igual a lo que es la masa por esa constante del gas particular por la temperatura absoluta. En este caso vamos a dividir toda la ecuación entre m por ambos miembros de la ecuación y nos va a quedar de esta forma. Presión por el volumen específico es igual que diga presión por volumen específico es igual a esta constante particular del gas que se esté estudiando por la temperatura absoluta. Y bueno, el volumen específico, recuerden sus análisis dimensionales, metro cúbico entre kilogramo. Y el volumen específico es igual a 1 entre densidad. Entonces, por lo tanto, es presión entre densidad igual a esa constante de ese gas particular por la temperatura absoluta y por lo tanto nos queda este despeje. ¿Okay? Es el que va a estar utilizándose más, aunque las otras también. Pero ese es más en los problemas que vamos a estar utilizando. Dos estados diferentes, pero con masa fija, podemos verlo de siguiente forma. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Siempre nos van a decir, y les reitero que vean los videos de la lista de reproducción termodinámica de conceptos fundamentales, el cual hablamos de procesos isotérmico, isobárico, isométrico. Cada uno de ellos pues nos va a decir que
base a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante y por ende, si por ejemplo es temperatura constante, T1 es igual a T2, por lo tanto se eliminan y nos queda presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. O así en cada uno, ¿no? Si nos dicen que es igual a presión 1 y presión 2, entonces se elimina, ¿no? Y bueno, hasta aquí se terminó este video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video se les pueda notificar en el momento. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.